Muchísimas gracias, Pastor Martín. Un saludo, gracias por la bendición de invitarnos a poder compartir por medio de este medio. Saludos a la amada iglesia Yacefene ¿verdad? En Mérida, la tierra de los panuchos y los albutes y todo eso. Muchísimas gracias por la invitación. Para nosotros es un gusto, de verdad es un placer. Y quiero ir a la palabra, quiero aprovechar rápido el tiempo, como dice Pablo, aprovechando bien el tiempo, ¿verdad? Vamos a ir a redimirlo. Y, amados hermanos, abran conmigo su Biblia en el libro de Hechos, capítulo 9, por favor. Capítulo 9, versículo 23. Yo le voy a dar lectura y quiero que usted me siga ahí en su casa donde se encuentra, donde usted está conectado. Quiero que si no tiene la Biblia, por lo menos escúchela, pero si tiene, es importante que usted tenga aquí la Biblia a un lado suyo, ¿verdad? Dice así: pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle, pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole de una canasta. Yo quiero que usted y yo veamos en este tiempo algo. La Biblia dice que estas personas habían comprometido para matar a Pablo. Pablo era su enemigo. Y la escritura dice que ellos estaban en la puerta de día y de noche, porque recuerda que las ciudades eran amuralladas. Entonces, escúcheme, podríamos decir, la única manera de que una persona entrara a la ciudad era cruzando esa puerta, y a la única manera de salir en lo natural era cruzar al salir por esa puerta, exactamente. O sea, por eso es que ellos estaban exactamente como dice la escritura, en la puerta de día y de noche, porque ellos sabían que Pablo tarde o temprano tenía que cruzar por ahí. Y para ellos, en su lógica era: cuando nuestro enemigo cruce, aquí le matamos. Pero nunca se imaginaron que una persona con astucia le bajaría por el muro en una canasta, disfrazado tal vez como un costal de papas, qué sé yo, pero se fue. ¿Qué podemos aprender tú y yo aquí de esto? Mucho. Te voy a decir por qué. Porque a veces los cristianos estamos orando de día y de noche, pero no estamos teniendo resultado en nuestra oración. Y hay personas que a veces es frustrante en la vida decir: pero yo he estado orando y tenemos días, tenemos meses o tenemos semanas orando y ayunando, ¿verdad? Por esto, y no sucede nada. ¿Será que no es la voluntad de Dios? O muchas personas desisten en la oración y se apartan. Pero quiero que veamos, porque yo le puse al tema la efectividad de la oración. Y si me acompañas, por favor, a primer libro de Reyes, capítulo 17, versículo 1 al 8. Primer libro de Reyes, capítulo 17, versículo 1 al 8. Yo le voy a dar lectura y dice así: entonces Elías Tisbita, que era uno de los moradores de Galad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Dios diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente, y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y beberás del arroyo, y yo he mandado los cuervos que den de allí de comer. Y se fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo en Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días se secó el arroyo, pero no había llovido sobre la tierra. Hasta ahí. Cuando nosotros leemos esta escritura, vemos la Biblia que Elías, por palabra de Dios, se levantó y dijo: ahora no va a llover. Y no llovió, ¿verdad? Todos conocemos la historia cuando después, y lo vamos a ver en primer libro de Reyes, capítulo 18, dijo: bueno, ahora el Señor le dijo: ve y muéstrate acá y dile, ¿verdad? Y él oró y vino la lluvia.
Yo creo que de ahí salió esa canción que dice: parece que va a llover y el cielo se está nublando, ¿verdad? No, no es cierto, pero escúcheme. Lo importante es que, ¿sabe qué increíble? Que yo veo que Elías, dice la Biblia, que Elías se levantó y solamente dijo: no va a llover. Y no llovió. Oiga, amado hermano, qué impresionante, escuche bien. Porque la Biblia, cuando leemos en el libro de Hechos, dice de escritura que estos hombres estaban día y noche velando, escúcheme, hasta velaban. Porque nosotros cuando escuchamos en la Biblia y leemos la Biblia que las vírgenes, hubo unas que estaban dormidas, pero tenían aceite, pero estas no se durmieron. Jesús le dijo a sus discípulos: velad y orad para que no entren en tentación. Y aún así la Biblia dice que ellos se durmieron. Y aquí no, escúcheme, aquí no dice la Biblia que esta gente se durmió y por eso Pablo se les fue. Esta gente seguía despierta, estaba despierta, estaban velando, pero aunque estaban velando, escúcheme muy bien, amado hermano, aunque estaban velando físicamente, su enemigo se les había ido. Y eso es lo que yo quiero enfocarme, porque nosotros como cristianos, escuche muy bien, nosotros oramos tal vez en el día y usted tal vez se levante en la madrugada y esté orando y estemos orando. Y a veces decimos: no, pastor, en verdad yo he estado velando, yo no me he dormido, he estado orando y no ha sucedido nada. Pero cuando leo la Biblia, de repente veo que Elías se levanta y dice: ahora no va a llover. Y nada más porque él lo dijo, no llovió. ¡Qué impresionante! Porque nosotros como cristianos muchas veces le estamos diciendo a la gente, escúcheme, cuando yo me convertí al Señor, que conocí del Señor, en la iglesia donde conocimos del Señor y después entre amigos, todo, escúcheme, todo era: queremos esto, ayuno y oración. ¿Cómo nos gustaría? Ayuno y oración. Me quiero casar, ayuno y oración. Pastor, quiero tener una novia, ayuno y oración. Todo lo querían resolver con ayuno y oración. Lo único que, si usted ya sabía que iba a ir a buscar un consejo, era ayuno y ora, ayuno y ora. Y ayunábamos y orábamos. Pero la verdad, escuche bien, a veces los cristianos queremos tomar la oración. Óigame, aquí en México hay un dicho que decimos que le hacen a alguien manita de puerco. Y creo que usted conoce cuando le doblan así la mano, ¿verdad? A veces los cristianos queremos tomar la oración como si a Dios le hiciéramos una manita de puerco. Perdón la comparación, pero escuche, como si le hiciéramos una manita de puerco para decirle a Dios: órale, dame lo que quiero. Órale, Señor, suelta. Y estamos orando. Y escúcheme, la efectividad de una oración no solamente es en orar horas, ni decretar, ni citar versículos bíblicos. No. Porque los fariseos oraban horas y se sabían la Biblia de memoria y recitaban versículos bíblicos, pero Jesús dijo que eran unos sepulcros blanqueados. Qué impresionante. Porque nosotros como creyentes muchas veces pensamos que si oramos mucho, vamos a estar ungidos. La efectividad en una oración no es lo bonito que sea. La fuerza en una oración nada tiene que ver con la elocuencia del orador. Tiene que ver con el corazón del orador. No es por la elocuencia, es por cómo está el corazón. Y quiero que usted se dé cuenta que esta gente aunque estaba velando, cuidando que Pablo no se les fuera, su enemigo se les fue. Muchas veces nosotros como cristianos estamos velando para que el enemigo no entre a nuestra casa, no fracture nuestro hogar, no fracture nuestra economía, no fracture nuestro matrimonio, no fracture nuestros hijos. Pero escuche, y no nos damos cuenta que el enemigo de tiempo atrás ya lo ha entrado y ha fracturado. Así como esta gente seguía esperando a Pablo ya andaba en otro lado. Así muchas veces nosotros estamos orando
y no nos hemos dado cuenta que desde cuando el enemigo ha entrado y ha fracturado, ha dañado el hogar. ¿Pero por qué? ¿Por qué sucede eso? Porque la Biblia dice que Elías solamente dijo, no va a llover, y no llovió. O sea, Elías con una oración tan sencilla, y es más, así solamente dice que dijo, no va a llover, no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. ¡Wow! ¡Qué impresionante! O sea, no va a llover hasta que yo lo diga. Tremendo. Acompáñame, primer libro de Reyes, capítulo 18, versículo 1 y 2, por favor. Pasados muchos días vino palabra de Dios a Elías en el tercer año diciendo, ve y muéstrate a Acab y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Wow. Sobre la faz de la tierra. Fue pues Elías a mostrarse a Acab y el hambre era grave en Samaria. Pero fíjese, pasados muchos días, Dios le dijo, ve y muéstrate, porque yo voy a hacer llover sobre la tierra. Todos conocen la historia. Elías, amado hermano, se levantó un día y dijo, no va a llover hasta que yo lo diga. Toda la gente lo pudo haber tal vez escuchado, o mayoría de la gente, pero conoce la historia. Elías va y se esconde porque Dios le dijo, escóndete en un arroyo, y en ese arroyo yo voy a enviar cuervos que te lleven pan y carne todos los días. Y él tenía agua. Mientras estuvo ahí un tiempo, y sabe, a veces hay Dios que te dice, quédate en este lugar y no te preocupes, yo voy a proveer. Pero también queremos ver algo y tenemos que aprender. Muchas veces cuando el arroyo se seca no es porque el enemigo ha penetrado, sino porque Dios también seca los arroyos en nuestra vida, porque Él quiere llevarnos a algo nuevo. Entonces el arroyo se seca y ahora Dios le dijo, vete con una viuda. La viuda ni tenía fe, es la verdad, porque la viuda cuando encontró a Elías le dijo, me voy a echar un taco y me voy a morir. O sea, por lo menos quería morirse con la barriga llena, ¿verdad? Como dicen, barriga llena, corazón contento. Ella dijo, me echo un taco y me muero. Pero fíjese, y Elías le dijo, ¿qué es lo que tú tienes? Declárame solamente un poco de harina y aceite, y voy a hacer una torta y me la voy a comer, y mi hijo y yo moriremos. Y le dijo, no, dame a mí primero. Y eso es algo para que usted, amado hermano, aprenda, y aprendamos nosotros en esta mañana. Escuche lo que yo le voy a decir. Elías le dijo, dame a mí primero. ¿Qué significa? Cuando Jesús dice, honra a Dios con tus bienes. Cuando dice la escritura, apartarás el diezmo para Dios es lo primero y lo mejor. Cuando usted le da a Dios y lo pone en primer lugar, el Señor, de la misma manera que le dijo a la viuda, la harina no va a escasear, dame a mí primero y después come tú. Y cuando usted y yo tomamos ese principio de lo que cuando Dios nos da y Dios nos bendice, lo ponemos a Él en primer lugar y le damos a Él primero, el Señor siempre va a multiplicar lo que usted y yo tengamos en casa. Pero eso no se trata la predicación, ¿verdad? Pero eso es extra y que se lo doy para que usted y yo podamos aprender que Dios va en primer lugar. Pero Elías le dijo a la viuda, dame a mí primero, y la viuda le dio, y conoce la historia, que el Señor le sustentaba día a día con aceite y harina, ¿verdad? Porque hizo un milagro. Y ahí está Elías. Pero ahora Dios le ha hablado a Elías y le dice, ve y muéstrate a Acab, en el versículo capítulo 18 donde leímos, porque le dijo, yo voy a manifestarme. ¿Y de qué manera? Que él iba a hacer llover. Muéstrate y haré llover sobre la faz de la tierra. O sea, después de una sequía, después de algo tremendo, escuche bien que han vivido meses de una sequía. Dice la escritura que de tal manera que la gente estaba saliendo buscando. Acab había salido y había mandado a su siervo Abdías a buscar agua a algún lugar para que no murieran sus bestias. Había una crisis realmente en la ciudad. Hoy en día, escuche bien, nuestra ciudad se encuentra y nuestra nación se encuentra en un momento difícil. Pero la Biblia nos dice aquí que Elías dijo, no va a llover, y la lluvia se acortó. La lluvia, los cielos se cerraron
por la oración de un hombre. Quiero que ponga atención porque esto es importante. Los cielos se cerraron por la oración de un hombre. Cielos cerrados por la oración de un hombre. Pero ahora vemos la escritura cuando Dios le dijo a Elías: yo voy a hacer llover. Y en capítulo 18, versículo 36 al 38, fíjate lo que dice. Cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas las cosas. Respóndeme, Dios, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Dios, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Dios y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Fíjese, un hombre con una oración cerró los cielos. Ahora un hombre con una oración abrió los cielos. Quiero que meditemos un poco. Una sola oración abrió los cielos. Una sola oración le cerró los cielos. ¿Cuántas oraciones han salido de nuestro corazón, de nuestros labios, y no hemos logrado abrir los cielos? ¿Cuántas oraciones han salido y cuántos ayunos hemos hecho, amados hermanos? ¿Cuántas veces hemos ayunado, orado, reprendido al enemigo y no ha sucedido nada? La verdad, algo no funciona. Algo está pasando mal en nuestra oración. Puede haber un obstáculo que puede ser el diablo, porque Daniel capítulo 10 dice que cuando el ángel vino y le dijo: Daniel, muy amado, desde el primer día que tú dispusiste a tu corazón fueron oídas tus palabras, pero a causa del príncipe de Persia yo he venido. Yo quiero que usted vea que desde el primer día su oración fue escuchada. Pero si no había una respuesta a su oración, no es porque Dios no hubiera querido responder, porque desde el primer día es que el Señor escuchó. Pero en el mundo espiritual, como quien dice, había un retén, había un grupo espiritual de demonios, así que vamos a verlo de esa manera, que no querían que el ángel pasara y cruzara. Es como ando, hay un retén que no lo dejan cruzar. Pero a causa de su perseverancia y de su oración, Daniel abrió los cielos. Esa puede ser esa puede ser una de las causas que a veces nuestra respuesta no ha llegado cuando nosotros estamos orando. Pero óigame, pero no hay poder demoníaco que el Señor no quebrante. No hay diablo y no hay demonio, ni el mismo infierno puede frenar, y no pudo retener a Jesús. La muerte no le pudo retener, dice la escritura. Jesucristo venció a la muerte. Jesucristo venció al diablo. Dice la Biblia en Colosenses que los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. Triunfó. O sea, no hay poder de las tinieblas que pueda frenar la obra de Dios. Entonces, ¿por qué, si la Biblia dice que las tinieblas no prevalecerán contra la iglesia, y la iglesia ora y ora y ora y ora, si no prevalecerá, entonces ¿por qué no se han podido abrir los cielos? ¿Por qué no hemos podido abrir los cielos como Daniel, que aunque hubo una oposición, Dios le respondió? ¿Por qué Elías sí pudo abrir los cielos y por qué nosotros no hemos podido abrir los cielos? ¿Qué hay, hermanos? ¿Qué está pasando en este tiempo? ¿Qué es lo que está pasando en nuestras vidas, amados hermanos? ¿Qué es lo que está sucediendo? Que algo está faltando que los cielos se puedan abrir. Y quiero que me acompañe, por favor, a Santiago 5:17. Santiago 5:17 dice así la escritura. Escuche cómo dice:
confesaos vuestras ofensas unos a otros. Desde el 16, perdón. Leo el 16. Confiesen sus ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Y mira cómo dice: la oración eficaz del justo puede mucho. Oh, qué impresionante. Te voy a decir por qué. Porque la Biblia dice la oración eficaz. ¿Qué significa eso? Que si está diciendo la oración eficaz, perdón, amado hermano, si está diciendo la oración eficaz, es que hay oraciones que son eficaces y hay oraciones que no son eficaces. Escuche lo que le voy a decir. Un hombre en Estados Unidos, había una reunión y estaban todos tomados de la mano e iban a orar. Escúcheme, iban a orar porque iban a tener una campaña. Y estaban todos tomados de las manos, orando que Dios trajera y bendijera la campaña. Y este hombre oyó al Señor y le dijo: no vamos a orar más, no oren. Y le dijeron: ¿pero por qué? Dijo: no va a haber campaña. Dios me habló y dijo que va a haber una tormenta. Regresen a casa, no va a haber campaña. Y esta gente no le hizo caso y siguieron orando y reprendiendo al enemigo. Y terminó sucediendo lo que este hombre dijo. Porque a veces los cristianos nos aferramos y hacemos muchas oraciones. Y oiga lo que le voy a decir: muchas de nuestras oraciones a veces no son eficaces. Y yo anhelo que nuestra oración sea eficaz. Yo deseo de todo corazón que mis oraciones y que sus oraciones, amado hermano, sean eficaces en todo tiempo. Como hay un dicho mexicano, dicen: donde pone el ojo, pone la bala. Que nuestras oraciones sean eficaces en todo tiempo. Pero ¿cómo lograr que nuestra oración sea eficaz en todo tiempo? ¿Cómo lograr, cómo hacer que nuestra oración sea eficaz en todo tiempo? ¿Cómo se logra eso, pastor? Quiero animarle a algo, y es en lo que yo me quiero enfocar en estos momentos. Me quiero enfocar en unos cuantos minutos. ¿Cómo logro, pastor, que mi oración sea eficaz? Versículo 17. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Santiago 5:17. Y aquí vamos a ver cómo sean nuestras oraciones eficaces. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y oró otra vez y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Es increíble leer unos versículos en el Antiguo Testamento que un hombre se levanta y dice: no va a llover, y no llueve. Y de repente se para, otra vez apareciendo en el escenario, y dice: ahora va a llover, y vino una gran lluvia. Y cuando tú encuentras otra vez en Santiago, que estamos leyendo la escritura, y dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, se lo voy a poner en mi traducción. En mi traducción, no digo en otra traducción, en mi traducción. Era un hombre común y corriente. Era un hombre sujeto a pasiones igual que las nuestras. Un hombre sujeto a pasiones igual que las nuestras. Qué impresionante. Era un hombre sujeto, amados hermanos, a las nuestras, igual a nuestras pasiones que él tenía. Él era un hombre sujeto igual que nosotros, un hombre común y corriente, sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Entonces, ¿qué me deja ver la Biblia? Que Elías era un hombre común y corriente. Era un hombre, escucho bien, que comía
perdóneme la expresión, iba al baño, se cansaba, reía, lloraba, se enojaba. Era un hombre igual que nosotros. Es más, lo vemos en la escritura que hubo un momento de crisis que él dijo, quítame la vida, estaba viviendo en una depresión. Pero entonces, ¿en qué se basaba su efectividad? ¿En qué se basaba la efectividad de Elías? Quiero que me acompañe a primer libro de Reyes, capítulo 18 nuevamente. Y vamos a ver versículo 36. Cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Dios de Abraham, Dios de Isaac, hoy manifiesto que tú eres Dios y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo hice todas estas cosas. Ahí está el detalle de la efectividad de la oración. ¿Entiende? ¿Lo está captando, amado hermano, conmigo? Yo todo lo que hice fue porque tú me lo mandaste. No me lo inventé, tú me lo mandaste. Y muchas veces nosotros en la oración nos reinventamos cosas, creemos que Dios dice y no dijo nada. Y creo que nos demos cuenta que Elías era un hombre común y corriente, escuche, pero con algo que hoy en día muchos de nosotros carecemos. Una necesidad es, la primera, oír a Dios, y la segunda, obedecer. Se lo repito, una de las necesidades más grandes que la iglesia hoy en día tenemos es oír y obedecer. La Biblia dice que Jesús, cuando era niño, se quedó y sus padres regresaron, ¿verdad? Se quedó en el templo y sus padres regresaron y le dijeron: Señor, ¿por qué hiciste esto, hijo? Nos tenías preocupados a tu padre y a mí. Y la Biblia dice que regresaron a casa y Jesús estuvo sujeto a sus padres. Jesús estuvo sujeto a sus padres. En pocas palabras, obedecía. Sujeción significa obedecer. Y dice, y crecía en gracia para con Dios y para con los hombres. Hoy en día, la mayoría de los cristianos lo que menos queremos hacer es obedecer. Lo que menos tenemos en nuestra actitud, tenemos una actitud que no nos gusta obedecer, someternos, escuchar la voz o ser obedientes. ¿Sabe? Mucha gente quiere oír a Dios, pero ¿cómo vamos a oír a Dios si no escuchan muchas veces ni siquiera al pastor? Y tú no puedes decir que tú oyes a Dios si no oyes ni siquiera a tu familia, a tu padre. Jóvenes, escúchenme muy bien. Ustedes que están conectados necesitan aprender a oír y a obedecer. Tú vas a darte cuenta en la Biblia que cuando el profeta Samuel le hablaba a Saúl, le decía: está atento a mis palabras, escúchame. Te mostraré, te enseñaré, descenderé yo, tú irás detrás de mí y te diré lo que tienes que hacer. Cuando el profeta llegó y le dijo a Saúl: está atento a la palabra que Jehová tu Dios te habla, y el Señor me envió para que te ungiera por segunda vez por rey, pero oye y obedece, le dijo. ¿Y qué es lo que vemos en la Biblia? Sabemos que Saúl fue desechado. ¿Y qué le dijo el profeta? Porque ciertamente el obedecer es mejor que cualquier sacrificio. El obedecer, amados hermanos. Hace años escuché una frase, aprendí una frase y se me quedó marcada. Escuche: 1 gramo de obediencia pesa más que 1 kilo de oración. Se lo repito: 1 gramo de obediencia pesa más que 1 kilo de oración. Mucha gente
Por eso nuestras oraciones a veces, muchos de nosotros, por eso nuestras oraciones no son efectivas. Porque oramos y aunque velemos en oración, no estamos obedeciendo. Y yo quiero que usted y yo nos demos cuenta que Elías dijo: todo lo que yo hice, todo esto que he hecho, no se me ocurrió a mí, ni lo inventé, ni sentí, es porque obedecí. Por mandato tuyo, como diciendo: tú me lo mandaste. Tú me lo mandaste. Los cielos se abren cuando aprendemos a oír y a obedecer. Los cielos se abren en la vida de una persona cuando ella aprende a oír y a obedecer. Cuando nosotros leemos en Deuteronomio que Dios dice, yo te digo, escoge la vida para que te vaya bien. Y usted empieza a leer todo Deuteronomio y hay una lista de todo lo que nos va a acontecer si obedecemos. De todo lo que nos va a acontecer si obedecemos. Si tú obedeces, si obedeces, si obedeces, si obedeces, si obedeces, serás bendecido, serás prosperado, serás guardado, serás esto, serás, pero todo es si obedeces, si obedeces, si obedeces, si obedeces y si obedeces. Y quiero que usted se dé cuenta que también la Biblia dice: pero si tú desobedeces, te vendrá todo este mal. Y vemos todo un listado de todos los problemas que nos vendrán si nosotros desobedecemos. Escuche, yo estaba en una reunión hace tiempo y se me acercó un joven y me dijo: pastor, anoche estaba orando. Ah, qué bueno. Y me dijo: y Dios me dijo que me robe a mi novia. Yo me empecé a reír y le dije: no, eso Dios no te lo pudo decir. No, pastor, Dios me habló y me dijo que me robe a mi novia. Y yo le dije: hijo, está mal lo que tú estás diciendo, ni siquiera es bíblico. Pero a mí Dios me dijo. Lógicamente todo le ha salido mal. ¿Quién tiene la culpa y por qué? Porque no obedece. Y hoy en día la mayoría de la gente no le gusta obedecer ni escuchar. La mayoría de la gente quiere hacer lo que se le dé, como quien dice, su regalada gana. Y está mal. Tenemos que aprender. Por eso muchas veces nuestros cielos están cerrados. Por eso, escuche muy bien, Elías oró y el cielo se cerró. Pero cuando Elías volvió a orar, los cielos se abrieron. ¿Por qué? ¿Cuál era la efectividad? Si la Biblia dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones igual que las nuestras. Elías era un hombre como nosotros, no tenía nada especial. Entonces, ¿cuál era la diferencia? ¿Qué diferencia había con que Elías oraba y cuando él lo decía, los cielos se abrían? Porque Elías dijo: todo lo que me pediste, yo lo hice. Obedecer. Si nosotros como iglesia, si nosotros como, escuche bien, como hijos de Dios aprendemos a oír y a obedecer, le puedo asegurar que muchas de nuestras oraciones serían contestadas. Muchas, oiga lo que le voy a decir, muchas, no una, muchas. Pero muchas de nuestras oraciones, los cielos se abrirían. ¿Qué es lo que hace un padre con su hijo cuando el hijo no obedece? ¿Me das permiso? Le dice el papá: no. Pero es que no. Y el problema es que nosotros como cristianos muchas veces solamente le damos 1, 2, 3, 4 y 5 vueltas queriendo convencer. Es como cuando el niño se ha portado mal
y viene con el papá. ¿Y qué padre no ha vivido esa experiencia? Que su hijo, ¿verdad?, le quiere venir cuando está chiquillo, le quiere sacar un dulce y papi, y lo abraza y le da vuelta y jijiji. Y el niño trata, escuchen bien, trata de manipular, esa es la verdad. Trata de manipular al padre para sacarle algo y el papá dice, no. ¿Cuál es la situación? ¿Cuál es la situación? Que el niño no quiere obedecer, quiere manipular. Y muchas veces nosotros como cristianos así estamos. No, pastor, estamos orando. Pastor, estamos orando que los cielos se abran. Estamos orando, pero el pastor le dice, hermano, usted tiene que perdonar. Estamos orando, pastor. No se trata de que esté orando, se trata de que esté obedeciendo. Y muchas cosas en nuestra vida, los cielos se han cerrado y hoy hemos tenido un cielo abierto, amados hermanos, porque hemos desobedecido. Cuando Jesús llamó a Natanael, Natanael le dijo, maestro, rabí, ¿de dónde me conoces? Y Jesús dijo, desde antes que vinieras te había visto. Y él le dijo, tú eres el Cristo. Pero ¿qué fue lo que Jesús dijo de Natanael? Un verdadero israelita. Fíjese cómo lo dijo Jesús. He aquí un verdadero israelita. Se lo voy a poner actualmente a nuestras palabras. Un verdadero creyente. Un verdadero creyente. Hoy en día hay muchos cristianos que tú oyes su manera de hablar y su manera de hablar los dilata de que están llenos. Tú ve, ahora que estamos usando todo esto, ve las redes sociales de un creyente, ve los comentarios que sube, ve a las personas que siguen en sus redes sociales y tú te darás cuenta de que está lleno. Ve sus redes sociales, ve sus Facebook, su Instagram, su Twitter, todo lo que tú quieras, sus redes sociales, y tú te vas a dar cuenta porque muchas veces sus oraciones no han podido abrir el cielo. Tú te darás cuenta porque muchas veces no ha habido una respuesta a su oración. Porque, amados hermanos, no solamente se trata de orar. La efectividad de la oración, escúcheme, la efectividad de la oración no solamente es orar mucho tiempo, es cómo está nuestro corazón. Por eso Jesús dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos. ¿Cómo está nuestro corazón en este tiempo? Porque nosotros siempre queremos justificarnos, ¿sabe? Qué impresionante cuando Jesús estaba en la cruz y tenía a dos hombres al lado. Uno le injuriaba y el otro dijo, nosotros merecemos estar aquí, pero este hombre no. O sea, uno manteniéndose, aunque lo estaban condenando, y la muerte de cruz era de las peores muertes, y a ese hombre lo estaban crucificando, escuchen, porque algo malo había hecho. No lo estaban crucificando por bueno, entiéndame, porque su compañero, o no su compañero, por lo menos la persona que estaba al lado de él, lo estaba diciendo, tú y yo estamos aquí porque lo merecemos. O sea, escúcheme, dos tipos de personas. Una persona justificándose. Otra, y uno diciéndole a Jesús, tú que no sé qué, si te crees Dios, sácanos de aquí, libéranos de aquí. Escuchen, en lugar de que tenga una actitud como la otra persona diciendo, lo merecíamos. Esta persona no se estaba justificando, estaba reconociendo su error. Y sabe, muchas veces nosotros estamos, óigame, amado hermano, justificando nuestras malas acciones.
¿Por qué hablas así? ¿Por qué te comportas así? Es que fulano, es que mi papá, es que mi mamá, es que mi esposo, es que mi esposa. No, 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 no. No hay justificación. Tenemos que cambiar nuestro corazón. ¿Y qué le parece? Quisiera tomar estos minutos que usted se dé cuenta con lo que yo he compartido, amados hermanos, en esta mañana ahí en Mérida. Quiero decirles, ¿se ha preguntado por qué su corazón está, por qué sus cielos tal vez están cerrados? No ha querido tal vez perdonar, no ha querido tal vez obedecer en lo que Dios le ha pedido, en lo que su pastor tal vez le ha dado un consejo, o más bien Dios le ha hablado a usted a través de su pastor también, y usted se ha resistido a obedecer al Señor. Si usted es una persona que dice, pastor, yo no he estado viviendo en obediencia y me doy cuenta que por eso mis cielos están cerrados, no va a convencer a Dios. No, a Dios no lo vamos a convencer con horas de oración. A Dios, escuchen, Dios los cielos los abre cuando hay un corazón arrepentido, cuando reconocemos que no estamos haciendo las cosas bien y nos arrepentimos. Esa es la única manera en que Dios abrirá los cielos. Entonces quiero invitarle en esta mañana a que ahí en su lugar, en su casa, donde se encuentre, en su negocio, qué sé yo, donde quiera que usted se encuentre, si usted sabe que dice, pastor, los cielos se han mantenido cerrados en mi casa porque yo no he querido obedecer, no he hecho lo que Dios me pidiera, pero hoy quiero cambiar esa actitud. Vamos a orar en esta mañana, y ahí en donde usted se encuentra, quiero guiarle a hacer esta oración conmigo. Dígale, Señor Jesús, te pido perdón en esta mañana por estar viviendo en desobediencia. Perdóname, Padre, por desobedecerte y querer hacer las cosas a mi manera. Si quiero que la sequía de mi vida se termine, tengo que hacer las cosas como tú lo pides, no como yo lo he creído. Ayúdame, y hoy tomo la decisión de obedecerte y de cambiar mi actitud. Perdono a quien me haya ofendido y también pido perdón a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.